más o menos, ¿qué es un epitelio? Un epitelio son células, acá vamos a hacer unas cilíndricas bajas, que recubren estructuras o separan un medio interno y medio externo, como sería la piel. ¿Qué tenemos en un epitelio? Tenemos unas células, que puede ser una sola capa o múltiples capas de la misma, y abajo una membrana más, la cual no es visible en determinadas tinciones. ¿Cuál es un epitelio muy extenso? Podemos hablar de extenso, del epitelio más extenso, que es el epitelio pulmonar. ¿Por qué? Porque alcanza a tener más superficie que una cancha de tenis. En cambio, la piel, por ejemplo, que uno diría, uy, es muy extensa, no es tan extensa en realidad, porque la estás viendo. Apenas pesa 11 kilos y te la sacas. Pero, si bien es más pesada que un pulmón, el pulmón, al ser una capa de epitelio plano simple, debido a que funciona para una absorción de gases, cual mediante difusión va a pasar prácticamente directo a la sangre, necesita ser muy finito y por eso es muy extenso, ya que, como recordaremos, los alvéolos tienen así bueno, vamos a hacer más o menos dibujo feo, o en lapicera, porque si lo hacían no se iba a notar. Tenemos una membrana basal acá de un capilar, y vamos a hacer el pequeño capilar acá, en el núcleo del capilar. Todo obviamente muy exagerado, porque si lo vemos en microscopio vamos a ver otra cosa. Y vamos a tener las células epiteliales así, bien finitas. Vamos a hablar de las funciones principales de este tejido. Una de ellas es básicamente lo que te estoy hablando, la difusión, la absorción. Acá vamos a tener O2, CO2. Ahorita nomás para que quede. Vamos a tener la absorción tanto por difusión como por bombas químicas, como pasaría en los epitelios del interior de los riñones o el epitelio de los intestinos, que, como recordaremos, es cilíndrico simple. También vamos a tener una función que es conducir cosas. Vamos a tener un epitelio cúbico, aunque también vamos a hablar del endotelio, que es un epitelio plano simple que tiene diferentes formas. El epitelio cúbico generalmente es el que se encuentra en los tubos o túbulos de diferentes glándulas, conduciendo así hacia afuera lo que serían las secreciones de estas mismas glándulas. Bueno, acá vamos a hacer como si fuera un corte transversal de cosas, nunca olvidar la membrana basal, así que es un epitelio cúbico. Y no vamos a dar cuenta más que nada porque tiene células al medio. Existe el cilíndrico bajo, acá me equivoqué el nombre, perdón, que suele asemejarse bastante al cúbico, pero no es lo mismo. Pero es una pequeña trampita que puedes usar para cuando estás en duda, porque el profe a veces manda imágenes un poco... Vos podés hablar de que es un cilíndrico bajo cuando se asemeja demasiado a vos. Porque después tenemos las cilíndricas de verdad, cilíndricas que son parte pues de el epitelio del intestino. Recordemos que tienen pequeñas microvillosidades, pues son especializaciones apicales. Uno no da cuenta porque son bien alargadas y el núcleo está abajo. Al tener esta superficie nos damos cuenta que está especializada la absorción
de ciertas cosas un poco más complejas químicamente. También tenemos el epitelio de transición. Por cierto, también el epitelio del intestino va a tener células calciformes, pero más que nada en ciertas ocasiones. Ya voy a, si quieres, hago un video sobre eso y sobre la histofisiología de estos tejidos. Entonces, ya tenemos un cilíndrico bajo, tenemos un plano simple, con un ejemplo de plano simple. Tenemos un cilíndrico simple, tenemos cúbico simple, que cúbico también va a poder tener especializaciones como cilios en el caso de lo que sería los tubos del epidimo, que uno los ve. Ahí pasó el profe coso. Vamos a tener transición y también el urotelio. Acá otra célula rarita por acá que se va haciendo así. Y bueno, vamos a notar acá uno. Esto es epitelio más bien del sistema respiratorio, no este. Bueno, creo que eso ya lo sabes. En este vamos a observar núcleos a distintas alturas y por eso vamos a confundirlo. Acá hice un núcleo mal, no importa. Y es básicamente un epitelio que mediante especializaciones de la membrana, que son móviles, va a empujar todas las cosas que no están bien que entren hacia afuera. Por ejemplo, para allá es el medio externo, va a empujarlas hacia allá. Después tenemos el urotelio, que es de distensión. Y me da fiaca dibujarlo el urotelio. Que lo vamos a encontrar en los uréteres y la vejiga. Lo que va a hacer es, estas células son células un poco, digamos, arrugadas, que se van a expandir con la presión o con la fuerza misma de la presión, porque la presión transmite fuerza. Nunca cambia la presión es constante, pero transmite fuerzas. Y lo vamos a encontrar obviamente en la vejiga, parte de la uretra y lo que serían los uréteres del sistema urinario. Vamos a tener lo que sería un epitelio estratificado. Vamos a hablar de un plano estratificado. El epitelio plano estratificado funciona como una barrera y una protección. Por eso nos encontramos más que nada en la epidermis y en la cavidad bucal. También lo vamos a encontrar en la vagina, pero con una especialización que más adelante voy a charlar. El cúbico estratificado es una barrera y una conducción. Más que nada lo vamos a encontrar en glándulas sudoríparas, o sea, este va a ser una secreción serosa, por así decirlo, en el tipo glandular. Grandes conductos de glándulas exocrinas, como por ejemplo este tipo de conducto también se puede encontrar un epitelio cúbico estratificado. Podría ser, por ejemplo, el páncreas, lo vas a encontrar. Y en cilíndrico estratificado, me da fiaca dibujarlo, tenemos grandes conductos de glándulas exocrinas y la unión anorrectal. Es su función como el de las anteriores nombradas es la barrera y la conducción. Bueno, el epitelio de transición, que lo vamos a encontrar en no me equivoqué, lo vamos a encontrar en los cálices renales, la uretra, la vejiga. Vamos a tener una barrera y una distendibilidad. A todo esto vamos a hacer un ejemplo de
tenemos la membrana basal y vamos a hacer un ejemplo de un principio que es fácil de dibujar. Todos los epitelios son avasculares. Van a alimentarse por difusión. En el caso de estas células, tiene la difusión directa del oxígeno y también la exudan directamente el dióxido de carbono hacia afuera. Entonces, acá abajo vamos a tener otro tejido, que es el tejido conectivo. El tejido conectivo consta de células y matriz extracelular, que tiene diferentes tipos de células. Voy a hablar en otra ocasión de este. Y este también va a ser por difusión en algunas ocasiones. Este también se va a especializar, entonces siempre hay que acordarse. Entonces, como función principal de lo que sería estos tejidos es lo principal a acordarse de funciones de estos tejidos es barrera de conducción, absorción, secreción, barreras de distendibilidad. Son también, entonces, para acordarnos las funciones de todo esto ¿cuáles son las funciones de todos estos tejidos, de todo lo que es el epitelio? Un poco. De todo lo que es el epitelio, las funciones, vamos a ver. Vamos a tener intercambio. Por ejemplo, plano simple, que también es una barrera y también vamos a tener absorción. En el caso de también el plano simple, estas van a absorber. Esto va a absorber moléculas más grandes, cosas más complejas. ¿Por qué no? Esta va a absorber sustancias complejas para transformarlas en otras cosas y bueno. Vamos a hablar de histofisiología. Vamos a tener barrera, en el caso de la piel, por ejemplo, que es una barrera que nos comunica con el medio externo porque nosotros palpamos y todo lo demás, pero eso tiene una función más bien de lo que sería el sistema nervioso. No voy a hablar de eso ahora. También nos aísla de, por ejemplo, agentes patógenos. Por eso es una barrera. Ahora tenemos otra función. Secreción. Secreción, por ejemplo, en las glándulas. Porque también pueden verse como cúbicas, también pueden verse así, como cilíndricas. Acá tenemos una glándula unicelular, una célula calciforme. Bueno, más adelante voy a desarrollar si es lo que es. Tenemos también, aparte de la secreción, tenemos la conducción, como por ejemplo la cúbica, que vamos a verla más que nada en los conductos de glándulas, a donde van a llevar glándulas. También vamos a tener distendibilidad. También vamos a tener distendibilidad, por ejemplo, en el urotelio o epitelio de transición. En todo estratificado, vamos distendibilidad, ¿cómo sería? El urotelio. Todas estas pueden compartir varias funciones al mismo tiempo
Y eso es lo que importa, o sea, tenemos que tener estas ¿cómo se dice? Principalmente en la cabeza. Funciones de los epitelios. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el endotelio, el epitelio que recubre los vasos sanguíneos? Lo vamos a ver más que nada conduciendo y vamos a ver conduciendo lo que sería la sangre y con ella sus nutrientes para diferentes partes del cuerpo. Entonces también lo vamos a ver absorbiendo, por ejemplo, de los alvéolos pulmonares, que acá lo tenemos, lo que sería el oxígeno, y secretando o liberando el dióxido de carbono. En este va a pasar más o menos lo mismo. A su vez también va a conducir acá lo que va quedando de estas descomposiciones de diferentes moléculas para poder ser absorbidas. Este va a conducir los productos de diferentes glándulas. Este va a conducir el aire y a su vez va a secretar mucosidad, moco, para poder proteger lo que sería el pulmón, el órgano, que es un órgano bastante expuesto. Y bueno, este también va a conducir. Y bueno, también aparte de ser una barrera, por ejemplo, de la piel, y el epitelio de transición va a conducir y va a distenderse en el caso del epitelio de transición. Bueno, y con esto ya estaría. Se me hizo más largo que la mierda, pero lo voy a tratar de cortar lo más posible.